Hola, buenos días y bienvenidos a la tercera clase de gramática oracional de este primer semestre del 2021. Bien, como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar discutiendo las distintas clases de palabras que podemos encontrar en una lengua, particularmente en español. Bien, ya introdujimos un poco la importancia de reconocer distintas clases de palabras. Y ya de alguna manera estuvimos hablando de distintos tipos de palabras que, por ejemplo, podemos formar a partir de reglas derivacionales en la morfología. Hoy vamos a estar profundizando sobre el tema de las clases de palabras, ¿bien? Básicamente, lo que observamos en las primeras clases es que la sintaxis, y particularmente las reglas de la sintaxis, hacen referencia a los tipos de palabras a la hora de combinarlas para formar unidades mayores. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una secuencia abstracta de palabras como la que estoy describiendo en 1A en español hace referencia a las clases de palabras justamente. La, llamémosle regla que tenemos en 1A dice que en español se puede poner un determinado elemento que podemos llamar artículo, luego podemos poner un nombre o sustantivo y luego podemos poner un elemento adjetivo. Bien, la regla usé el símbolo más, pongamos el símbolo más y también, ¿ven? Esto significa que en español es posible formar expresiones lingüísticas, es posible formar unidades sintácticas, sintagmas, que tengan esta forma, ¿bien? Artículo más nombre más adjetivo es una forma que es posible, es un tipo de segmento que es posible formar en español, ¿bien? Y vemos que esto es cierto. Por ejemplo, podemos decir una visita inesperada o el mago gris, donde en ambos casos lo que tenemos es una determinada palabra que acá estoy marcando en azul, que pertenece a una determinada clase, a la clase de los artículos, que precede a otra palabra, en este caso visita y mago, ambas palabras que pertenecen a la categoría de los nombres o sustantivos, y luego una tercera palabra, adjetivo, que acá marqué en rojo. Tenemos el adjetivo inesperada, un elemento que pertenece a la clase de los adjetivos en español, y otro adjetivo gris, bien, que también pertenece a la clase de los adjetivos, bien. O sea que a partir de esta regla tan simple que yo tengo en 1A, lo que puedo hacer es de alguna manera predecir qué tipo de expresiones puedo formar en mi lengua. Puedo predecir que si pongo un artículo como un nombre como visita y un adjetivo como inesperada, eso va a ser una frase bien formada en español. Y lo mismo en 1C en el mago gris. Y es importante que noten que lo que tenemos acá es una regla de tipo predictivo, porque esta regla no solamente me dice lo que puedo hacer en español, no solamente me dice que en español puedo formar expresiones de este tipo, sino que también me dice qué expresiones no puedo formar en español. ¿Bien? Por ejemplo, a partir de la regla de 1A, yo sé que puedo combinar un artículo, un nombre y un adjetivo, pero lo que no puedo hacer es combinar, por ejemplo, un artículo, un verbo y otro verbo. ¿Bien? No puedo decir algo así como la, trabajar, olvidar. Eso no es un sintagma, no es una frase que nosotros podamos decir en español. Bien, esa frase no forma parte de las expresiones que puede construir la competencia lingüística de un hablante. Bien. Pero ya sabemos también que la gramática es un poco más complicada que estas reglas esquemáticas que nosotros propusimos acá y que nosotros de alguna manera tenemos procedimientos en la gramática para combinar de alguna manera el significado de trabajar con el significado de olvidar dentro de una expresión de tipo nominal, dentro de un sintagma nominal, llamémoslo. O sea que a partir de ciertas operaciones morfológicas yo puedo tomar la raíz de trabajar y convertirlo en un nombre como trabajadora. Bien. A partir de la raíz olvidar, yo puedo aplicar nuevamente morfología derivativa y formar un adjetivo olvidadiza. Y lo que yo tengo en 3 es básicamente una expresión de la lengua, un sintagma nominal que cumple esta vez con la regla que pusimos en 1A. Primero un artículo, luego un nombre y luego un adjetivo. Bien, como podrán ver, la morfología lo que nos permite hacer en este caso es articular una serie de significados que nosotros no podríamos combinar así como vienen dados en el léxico. En el léxico nosotros tenemos un verbo, trabajar por ejemplo, tenemos otro verbo, olvidar, o más bien tenemos las raíces de estos elementos.
Y no las podemos combinar así nomás, no podemos combinar un verbo con otro verbo más un artículo. Pero a partir de la morfología nosotros podemos cambiar la clase de estas palabras a partir de procesos de derivación y los podemos combinar. Y de esa manera yo puedo formar una expresión en la que combiné la raíz trabajar más la raíz olvidar, a pesar de que lo que hice fue, bueno, cambiar el tipo de palabra en el cual están insertas estas raíces. Bien. Ahí tenemos un poco la articulación de cómo operan las reglas de la sintaxis con las reglas de la morfología. Básicamente la regla de la morfología me arma palabras que yo puedo combinar en determinados contextos sintácticos. Bien. Acá lo importante es que vean que es muy importante determinar la clase de las palabras porque las reglas sintácticas son sensibles a cuál es la categoría de cada palabra. Importa si una palabra es un adjetivo, importa si una palabra es un nombre para poder ponerlas juntas. Bien, la gramática no puede combinar cualquier cosa con cualquier cosa, se fija en la clase de palabras. Ya que las categorías gramaticales o clases de palabras son tan importantes al funcionamiento de la sintaxis, debería resultar obvio que necesitamos aprender cómo distinguir entre las distintas clases de palabras. Bien, si le preguntan a alguien por la calle, la gente tiene intuiciones con respecto a cómo reconocer una palabra de otra palabra o cómo definir una determinada clase de palabras. De hecho, ustedes ya vienen, si se quiere, de la escuela primaria o secundaria con alguna idea de cómo distinguir las distintas clases de palabras. Por ejemplo, ustedes, si les pregunto, defíname qué es un verbo, alguno de ustedes me dirá, por ejemplo, bueno, un verbo es una palabra que es una acción. Bien. Y eso no es que esté mal. Eso está bastante bien, de hecho, es una definición bastante acertada para hacer una definición, si se quiere, nocional o de sentido común. Pero el punto es que nosotros, como profesionales de la lengua, no nos podemos contentar con este tipo de definición, sino que tenemos que ofrecer una definición un poco más explícita, una definición que no produzca los errores que va a producir este tipo de definición nocional, ¿bien? Nosotros básicamente lo que vamos a hacer haciendo esta clase es tratar de complementar con algunos parámetros de carácter formal nuestra definición nocional. O sea, vamos a tratar de definir una serie de parámetros. El parámetro nocional lo vamos a llamar el parámetro semántico porque está basado en el significado. O sea, es un hecho basado en el significado de los verbos que refieran a acciones, por ejemplo. Y vamos a proveer otros principios, si se quiere, para clasificar las palabras. Otras nociones que nos van a ayudar a clasificarlas en, distintas clases, justamente. Es básicamente lo que vamos a estar haciendo en la clase de hoy. Primero, vamos a estar viendo qué criterios nos van a permitir distinguir entre distintas categorías gramaticales, distintas clases de palabras. Y luego vamos a ver cuál es la lista, la tipología de palabras que nosotros vamos a estar utilizando a lo largo del semestre. Cuál es la clase de palabras con las que vamos a estar trabajando y que vamos a utilizar en nuestros análisis. Ahora, esto va a ser muy simple y muy a nivel general, ¿bien? El problema de distinguir las clases de palabras es un problema, y no exagero, milenario. Es un problema bastante tradicional en lingüística teórica y en la descripción gramatical. Así que nosotros vamos a estar viendo bastante por arriba. Puede ser bastante problemático distinguir cuándo una palabra pertenece a una clase y cuándo pertenece a otra. Nosotros no nos vamos a hacer tanto problema, vamos a tratar de avanzar y de básicamente proponer algunas distinciones, a veces que van a ser unas distinciones un poco a lo bruto, pero que van a ser lo suficientemente finas como para que nosotros podamos establecer análisis sintácticos, que es lo que nos va a interesar, sobre todo en la segunda y tercera parte de este curso. ¿Bien? Bien, empecemos con esto de la definición nocional o semántica, que es la idea de definir cada una de las clases de palabras por el tipo de cosa a la que refieren, básicamente. A partir de esta definición nocional o semántica, por ejemplo, si les preguntan con respecto a, si les preguntan, por ejemplo, qué son los sustantivos o nombres, alguien podría decir, bueno, los sustantivos denotan sustancias, cosas que yo puedo ver, tocar, describir. Por ejemplo, una montaña, un árbol. Esos son sustantivos o nombres porque son cosas sustantivas, son cosas que existen en el mundo, son cosas que yo puedo apuntar y decir, eso es una montaña, eso es un árbol. Es un poco la definición nocional y, como vamos a ver a continuación, no es del todo perfecta. De hecho, tiene bastantes problemas. Algo parecido podemos decir con respecto a los adjetivos. Bien, ¿qué es un adjetivo? Alguien podría decir, bueno, es una palabra que describe una propiedad o una cualidad de un individuo. Por ejemplo, propiedades o cualidades serían ser alto, ser ancho, que algo sea verde. Por ejemplo, podemos decir que el árbol tiene la propiedad de ser verde y decimos al árbol verde.
Podemos decir que la montaña es alta, tiene la propiedad o la cualidad de ser alta, y podemos decir montaña alta. ¿Bien? Y que, nuevamente, esto no está tan mal, es una descripción bastante certera de alguna manera, pero no va a ser lo suficientemente certera como para dejarnos contentos. ¿Bien? Con los verbos podemos hacer algo parecido y podemos decir, como dijimos antes, bueno, los verbos denotan acciones. Por ejemplo, comer es una acción, saltar es una acción, regalar algo es una acción, etcétera, etcétera. Bien. Pero obviamente, y como dijimos recién, estas definiciones son bastante problemáticas. No nos permiten definir explícitamente cuáles son los elementos que pertenecen a una determinada clase. Porque vamos a observar que algunos sustantivos, algunos adjetivos y algunos verbos no cumplen con las definiciones que tenemos en 4. Por ejemplo, podríamos proponer algunos sustantivos o nombres que nosotros sabemos que son nombres, sabemos que son sustantivos, nos damos cuenta que son sustantivos y sin embargo no podríamos decir sin hacer un buen rebusque retórico que, bueno, refieren a una sustancia o algo que podemos ver, tocar y señalar. Por ejemplo, ¿dónde estaría la sustancia en industrialización? ¿Cuál es la sustancia de industrialización? ¿Dónde está la cosa a la que yo puedo decir que eso es una industrialización? ¿Bien? Esto más bien parece denotar un proceso o una acción de forma similar a un verbo. ¿Bien? Entonces, como podrán ver, es una nominalización, es un nombre o sustantivo que se forma a partir de un verbo, a partir de procesos derivativos, como dijimos en la clase pasada. Lo mismo sucede con, digamos, palabras abstractas, cosas que no existen en el mundo real, ideas, si se quiere, hipotéticas o imaginarias, como, bueno, ignorancia. Ignorancia es un sustantivo, es un nombre. ¿Dónde está la sustancia de la ignorancia? O sea, ¿qué cosa podemos decir ignorancia? Eso es ignorancia. Bien, como verán, estas palabras son bastante difíciles de encasillar dentro de la clase sustantivos si asumimos únicamente esta definición de que los sustantivos denotan sustancias. Bien. Lo mismo va a pasar en los otros dos casos. Por ejemplo, si tomamos un adjetivo como marítimo o un adjetivo como social, elementos que nosotros sabemos que son adjetivos, va a costar bastante definirlos como algo que denota una propiedad. Porque en este caso, marítimo o social parecen estar refiriendo a algo distinto, no a una propiedad de un individuo, sino más bien a la relación de ese individuo con respecto a algo. Por ejemplo, si yo le digo, no sé, leyes marítimas, lo que estoy diciendo con leyes marítimas no es que las leyes tienen la propiedad de ser marítimas, sino que estoy diciendo que son las leyes referidas al mar. Bien, estoy estableciendo una relación entre la raíz de este adjetivo mar y la palabra leyes. ¿Bien? Esto es justamente lo que se denomina un adjetivo relacional. No denotan propiedades o cualidades, sino más bien denotan relaciones. Y los adjetivos relacionales, como su nombre indica, son también adjetivos. Y no los podemos capturar, si quiero describir, diciendo que denotan propiedades o cualidades, ¿bien? Como los adjetivos calificativos. Así que, bueno, vamos a tener que agregar algunas cosas más a la definición de adjetivo para poder decir que algo es o no es un adjetivo. Y lo mismo va a ocurrir con los verbos. Hay muchos verbos que lisa y llanamente no designan acciones. Por ejemplo, el verbo ser. ¿Dónde está la acción? Si yo digo María es alta. ¿Cuál es la acción? Crucialmente, ser no es una acción, es un estado, es tener una propiedad, ¿bien? ¿Y dónde estaría la acción? O si digo algo así como eso parece... Juan parece feliz. ¿Dónde está la acción en Juan parece feliz? No hay ninguna acción evidente que Juan esté desarrollando. ¿Bien? Juan simplemente tiene la propiedad nuevamente de, bueno, parecer feliz. ¿Bien? Y nuevamente lo que tenemos acá son elementos que claramente pertenecen a la clase de los verbos y sin embargo no encajan en nuestra definición nocional o semántica de, bueno, los verbos son acciones. Nosotros lo que vamos a hacer básicamente no es rechazar la definición nocional o semántica.
No vamos a decir que esto está mal, vamos a decir simplemente que esta es una definición incompleta, ¿bien? Que no nos permite capturar todas las pequeñas arbitrariedades que podemos encontrar en elementos que forman parte de una clase o no forman parte de una clase. O sea, lo que vamos a hacer es complementar un poco esta definición nocional, ¿bien? La vamos a complementar, si se quiere, con una serie nueva de definiciones de una naturaleza un poco diferente. Bien. Esto es algo que me olvidé de decir con respecto a la clasificación semántica o nocional, que si nosotros vamos a clasificar cosas con respecto a lo que significan, bueno, no es claro en todos los casos que toda palabra tenga un significado, que nosotros podamos decir que es por ejemplo, una acción o una sustancia o una propiedad. Piensen en palabras del español como que e i. ¿Qué significa que? Es bastante difícil catalogarlo como algo que pertenece a por ejemplo, a una sustancia o a una acción o a una propiedad. Lo mismo con i. Estos son elementos que no es que tengan un significado en sí mismo, sino que permiten relacionar otros elementos que sí tienen significado. ¿Bien? O sea, básicamente esto es la categoría de las palabras de carácter funcional, si se quiere, que sirven para conectar unidades que sí tienen significado, como los sustantivos, verbos, adjetivos. Bien. Bueno, como dijimos, lo que vamos a hacer es refinar nuestra caracterización, vamos a agregarle cosas a nuestra definición nocional, vamos a agregar algunos parámetros formales, o sea, de la forma de las palabras para poder distinguir clases de palabras. Bien. Vamos a primero agregar un criterio de carácter morfológico, y esto quiere decir que nos vamos a estar fijando en la flexión de las palabras para encasillarlas dentro de una categoría o de otra categoría. Ya dijimos algo con respecto a esto en la clase de morfología. Dijimos, por ejemplo, que los nombres flexionan en género y número. Bueno, esa bien puede ser una propiedad que nos permita definir a los nombres. Los nombres son elementos que pueden flexionar en persona y número. Género y número, perdón. Ese es el criterio morfológico. Vamos a estar hablando también de un criterio sintáctico. Bien, nosotros lo que dijimos hasta ahora es que la gramática, particularmente la sintaxis, se fija en la clase de palabras a la hora de, combinarlas. Se puede combinar, por ejemplo, un artículo con un nombre y formar algo así como la casa. No puedo combinar un verbo como, no sé, ¿cuál era el verbo que habíamos dado? Invitar y el otro era olvidar. No puedo combinar invitar y olvidar. Bien. La gramática, la sintaxis, se fija en la clase de palabras para establecer combinaciones. Y nosotros podemos explotar este requerimiento para distinguir clases de palabras. O sea, por ejemplo, si vamos a decir que es un nombre, podemos decir que algo es un nombre, en principio si lo podemos combinar, por ejemplo, con un artículo. ¿Bien? Vamos a estar estableciendo este tipo de parámetros. Nos vamos a estar fijando en qué contexto sintáctico, con qué cosas puedo yo combinar una palabra para determinar la categoría de esa palabra. ¿Bien? Y ojo, esta es una serie de diagnósticos, si se quiere, una serie de pruebas a partir de las cuales nosotros podemos reconocer la clase de una palabra, pero esto no significa que sean pruebas infalibles o que se apliquen en todos los casos. ¿Bien? Por ejemplo, ya discutimos que en algunos casos hay ciertos nombres que no exceden cierto tipo de flexión. Hay ciertos nombres que, por ejemplo, no flexionan en género, porque tienen un género ya determinado, digamos, de fábrica. El nombre ya trae de por sí un género inherente. La palabra ventana, por ejemplo, que siempre va a ser una palabra femenina. No le podemos cambiar el género a partir de agregar un morfema masculino o femenino. Básicamente lo que describen nuestros criterios de forma perfecta son, si se quiere, los elementos más prototípicos de cada determinada clase de palabras. Bien. Pero eso no significa que no haya ciertos elementos, por ejemplo, que pertenecen a la categoría de nombre, que no satisfagan, si se quiere, todas nuestras pruebas de diagnóstico. Esos elementos van a ser, si se quiere, nombres menos prototípicos, nombres que se desvían un poco de lo que sería el núcleo duro de las propiedades de los nombres, pero aún así son nombres. ¿Bien? O sea, estas son pruebas de diagnóstico que pueden fallar un poco y que básicamente nos van a guiar a asignarle categorías a las palabras, pero nuevamente son pruebas y las pruebas pueden llegar a fallar, como por ejemplo puede fallar una prueba de COVID, por dar un ejemplo bastante extremo. Bien, pasemos entonces a describir las clases de palabras. Empecemos por la clasificación general que vamos a estar asumiendo. Básicamente vamos a estar asumiendo una clasificación de 8/9 tipos de palabras.
O sea, no tan larga como podría ser una definición basada en, qué sé yo, una definición tradicional basada en el latín, por ejemplo. Nuestra clasificación va a partir por los nombres, bien, que es algo que no debería resultar tan complejo llegado el momento de reconocer cuáles palabras son nombres. Van a ser nombres, palabras como gato, profesor, celos, agua, ignorancia y Valdivia. Bien, acá ya podemos hacer la distinción entre los nombres o sustantivos propios y los nombres y sustantivos comunes, por ejemplo. Bien, todo eso va a participar de la categoría nombre. Vamos a estar hablando de adjetivos también. Y noten que en cada caso estoy poniendo, si se quiere, la letrita con la que vamos a abreviar toda la categoría. O sea, de acá en más, cuando yo hable de N, voy a estar hablando siempre de nombres. Cuando hable de A, voy a estar hablando siempre de adjetivos. ¿Bien? Los adjetivos, bueno, elementos como simpático, alta, cuadrado, estudiantil, tercer. ¿Bien? Luego tenemos la clase de los verbos, que vamos a llamar simplemente ve. Caminar, ver, nacer, llover, soler, ser, haber. Bien. Adverbios. Y acá la cosa ya se empieza a poner un poco más complicada. Adverbios van a ser elementos que vamos a estar refiriendo con la abreviación adv. Y bueno, es una bolsa de elementos bastante heterogénea la de los adverbios. Tenemos cosas como ayer, algo que señala tiempo, ahí, algo que señala locación, muy, un elemento que permite graduar, solo, sí, indudablemente. Todos estos son adverbios. Cosas como solo, por ejemplo, no las vamos a estar discutiendo tanto en este curso. Es lo que se llama un adverbio focalizador. Lo vamos a estar discutiendo básicamente en el curso de gramática discursiva del próximo semestre. Bien. Pasemos a la siguiente categoría. Las preposiciones, las vamos a llamar P. Esto puede parecer una categoría compleja, pero van a ver que es muy simple de reconocer. Son muy simples de reconocer las preposiciones. Son elementos como a, de, por, con, entre, hasta. Y en algún momento de la historia de la educación, la gente simplemente se las tenía que aprender de memoria porque no son tantas. ¿Bien? O sea, incluso pueden ahorrarse todo el ejercicio de tratar de reconocer preposiciones si se las aprenden de memoria. ¿Bien? Conjunciones, las vamos a abreviar cong, y son elementos básicamente de carácter conectivo, como y, como o, como ni, pero, que, sí, porque, cuando. Luego tenemos la categoría de los pronombres. Yo, vos, este, ese, aquella, tus, nadie. Todos pronombres, ya vamos a ver cuáles son las propiedades que nos permiten distinguir los pronombres. Y luego los artículos, que básicamente son unas, los, el, cosas parecidas a eso, que flexionan en género y número. Y vamos a estar viendo que los artículos pertenecen a una clase mayor de elementos que nosotros vamos a denominar determinantes. Bien, por eso les dije que tenemos acá entre 8 y 9 categorías, dependiendo de cómo tomen a los artículos. Si los toman como una categoría en sí misma o si lo toman como parte simplemente de esta categoría más general que nosotros vamos a utilizar a lo largo del curso, que son los determinantes. Ya vamos a llegar a discutir exactamente en qué consiste esta distinción. No vamos a estar reconociendo elementos como las interjecciones, o sea, cosas como hey, oye, pucha, exclamaciones de ese tipo que de por sí constituyen una especie de enunciado y que de alguna manera se pueden combinar a una oración para, bueno, dar cuenta de ciertos valores de carácter pragmático. Yo a alguien le puedo decir oye y después puedo poner una oración después de oye. Bien. Y básicamente yo digo oye para llamar la atención de un determinado interlocutor, pero lo que es crucial para nosotros acá es hablar de unidades sintácticas. Y estos elementos no son unidades sintácticas en el sentido de que no se combinan con otras palabras para formar oraciones. Son elementos que uno puede poner, si se quiere, por afuera, en la periferia de la oración, pero que no van a constituir parte de la estructura de las oraciones. Bien, no forman parte de los elementos que yo voy a combinar a partir de operaciones sintácticas para formar una unidad significativa mayor, que es la oración. Bien, así que no vamos a estar tomando las interjecciones por ahora. Tienen una pequeña discusión acerca de las interjecciones en el capítulo de Di Tullio que tienen que leer. Bien, y algo importante con respecto a las categorías que tienen en pantalla. Cada una de las categorías, bueno, no todas. Las 5 primeras,
O sea, los nombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios y las preposiciones, estas 5 categorías que tienen acá, van a proyectar algo que nosotros a partir de la próxima clase vamos a estar denominando sintagma. O sea, estos son elementos, por ejemplo, un nombre que combinado a otros elementos va a formar una estructura mayor, que es una frase o sintagma de tipo nominal. Bien, nosotros vamos a marcar de esta manera, SN. Y dentro de este SN o sintagma nominal vamos a tener una serie de elementos que básicamente van a estar articulados por la presencia del nombre. O sea, vamos a tener algo así como las casas bellas. Y la idea es que tenemos un núcleo en este sintagma nominal, que es la palabra casas, que articula la relación con los otros constituyentes. Bien, o sea, las de alguna manera está relacionado con casas, bella está relacionado con casas. Y todo esto conforma una única unidad sintáctica que va a tener ciertas propiedades que vamos a estar discutiendo en la próxima clase. Por ahora simplemente vamos a estar mencionando la idea de sintagma todo el tiempo, pero a nivel muy intuitivo. Bien, ustedes tengan en consideración la idea de que ciertos elementos, los nombres, los adjetivos, los verbos, los adverbios y las preposiciones al menos van a estar formando sintagmas, van a ser núcleos de cierta unidad sintáctica mayor que van a, de alguna manera, coordinar cómo funcionan los otros elementos dentro de este sintagma. Bien, básicamente van a ser los elementos que digan con qué elementos pueden aparecer dentro de ese sintagma y cómo van a funcionar los elementos dentro de ese sintagma. Bien. Eso no significa que no haya, por ejemplo, sintagmas de conjunción. Hay gente que propone sintagmas de conjunción y esto es algo que de hecho yo diría que es algo que existe en la lengua, pero no es algo que vamos a estar discutiendo. Nosotros simplemente vamos a discutir en este curso sintagmas preposicionales, adverbiales, verbales, adjetivales y nominales. ¿Bien? O sea, lo que se conoce como SN, SA, SB, SADV y SP. Bien. Empecemos por hablar de los nombres y como dijimos lo que vamos a estar estableciendo en cada caso es un conjunto de parámetros para caracterizar la clase de los nombres y estos parámetros van a ser morfológico, sintáctico y semántico. Bien, siempre van a aparecer en ese orden. El primero va a ser el morfológico, el segundo va a ser el sintáctico y el tercero va a ser el semántico. Bien. Esto básicamente, esto también lo pueden encontrar en el capítulo de Tulio, de hecho lo van a encontrar en el capítulo de Tulio porque lo tienen que leer. Empecemos por los nombres y sus propiedades morfológicas, que es algo que ya dijimos hasta ahora. Dijimos que típicamente los nombres flexionan en género y número. Por ejemplo, podemos tener niño, podemos tener niña, podemos tener niño, podemos tener niñas. En donde tenemos masculino, o sea, valor de número, valor de género masculino, valor de número singular, niña, valor de género femenino, valor de número singular, niños, niñas, niños, valor de género masculino, valor de número plural, niñas, valor de género femenino, valor de número plural. Bien. Y vamos a tener algunas excepciones a esto. Vamos a ver que ciertos elementos lisa y llanamente no participan de todo el paradigma flexivo. Vamos a ver que algunos elementos simplemente van a tener, por ejemplo, un género. Nombres como árbol. Miren cómo escribe árbol. Esa es dislexia. Árbol. Yo puedo decir el árbol o los árboles, pero no puedo decir la árbol. Esto es una palabra, esto es un sintagma nominal, una frase que no podemos formar en español. La árbol no existe, ¿bien? Y esto es porque árbol es inherentemente masculino, ¿bien? Pasemos a discutir entonces las propiedades sintácticas de los nombres. Y como dijimos antes, los nombres van a encabezar un sintagma nominal. Encabezar no quiere decir en este caso que aparezcan al principio, sino que vamos a tener una determinada unidad sintáctica que podemos llamar sintagma nominal, que puede ser algo así como un niño bueno. Bien, esto es un sintagma nominal, por ejemplo, y lo que va a estar haciendo el nombre, entre otras cosas, es establecer con qué elementos se puede combinar. Un
nombre como niño se puede combinar con un artículo como un, ya vamos a llegar a la clase de los artículos, se puede combinar con un adjetivo como bueno, ¿bien? Y algo que va a estar estableciendo este núcleo nominal dentro de su sintagma es concordancia con ciertos elementos. En este caso, el nombre niño, como dijimos antes, tiene valores de número singular y de género masculino. Y lo que va a hacer el nombre es imponer, si se quiere, estos valores a otros elementos dentro del sintagma nominal. Por ejemplo, el artículo un va a tener que aparecer también en singular masculino. Y nosotros vamos a tener que decir un niño y no, por ejemplo, una niño o unos niños. ¿Bien? Y lo mismo va a ocurrir con el adjetivo bueno. El adjetivo bueno también va a tener que ser singular y masculino. Y vamos a tener cosas como niño bueno, pero no niño buena ni niño buenos. ¿Bien? Así que eso es básicamente lo que hace sintácticamente el sintagma nominal. ¿Bien? Es el elemento que de alguna manera establece las propiedades del sintagma nominal, eligiendo con qué elementos pueden aparecer dentro de este sintagma, y también va a regir la concordancia con los otros elementos. Que estos elementos no van a ser cualquier elemento dentro del sintagma nominal, sino típicamente artículos y adjetivos. ¿Bien? Y ya dijimos cuáles son las propiedades semánticas de los nombres. Típicamente refieren a cosas o entidades. Y esto es típicamente, ¿bien? Porque, por ejemplo, si tenemos un verbo como qué sé yo, comer. Ya sabemos que a partir del verbo comer o de la raíz del verbo comer yo puedo generar un nombre como comida. Bien. Y en algunos casos, bueno, sobre todo un nombre como comida. ¿Cuál es la entidad exacta a la que refiere el nombre comida? O sea, ¿qué es comida? Todo lo que se puede comer es comida. O sea, no es que haya una entidad en particular que sea comida. Bien, es algo un poco más abstracto. Así que también en un caso como comida sería difícil decir que la palabra comida refiere a una entidad o una cosa en particular, sino que refiere a un conjunto de cosas bastante amplio. Bien. En fin, típicamente refieren a cosas o entidades, pero ese criterio va a fallar sistemáticamente con muchas palabras, que sin embargo son nombres. Hay algunas distinciones adicionales que van a ser relevantes a lo largo del curso. Y bueno, esto que ya les había dicho antes. Es la distinción entre nombres propios y nombres comunes. Básicamente lo que hace un nombre propio es funcionar como todo un sintagma nominal. O sea que cuando tenemos un nombre como Cosmo, generalmente a Cosmo yo no le puedo agregar adjetivos. No puedo decir Cosmo bueno, bien, dentro de un solo sintagma nominal. No lo puedo hacer, básicamente porque Cosmo generalmente va a funcionar como todo un sintagma nominal. Lo mismo con Napoleón Bonaparte. Acá hay que hacer una salvedad y observar que en el dialecto hablado en Chile es normal poner los artículos definidos antes de los nombres propios. O sea, alguien podría decir el Cosmo. Bien. Y esto es algo que se puede hacer en el dialecto del español de Chile. Se puede agregar un determinante junto con los nombres propios. Un artículo, perdón, en este caso definido junto al nombre propio. Es una propiedad del dialecto chileno. Yo no lo puedo hacer en mi dialecto. ¿No? Habrán notado que yo nunca uso artículos para no nombres propios. Es algo que se observa en muchas lenguas. Por ejemplo, es algo que si leen griego clásico, cuando hablaban de Alejandro, por ejemplo, en la Ilíada, decían el Alejandro todo el tiempo. Es algo que sucede en portugués de Brasil, es algo que sucede en muchas lenguas. ¿Bien? Y es una propiedad que tiene el español hablado en Chile. Y luego tenemos otro caso interesante para mencionar, al menos por ahora, que son los nombres pluralia tantum, que solamente van en plural. Nombres como ganas, por ejemplo. Uno tiene ganas en plural y siempre es ganas en plural. Y uno dice las ganas. Uno puede decir la gana. O sea, tengo la gana. Bien, es un poco raro. Bien, lo mismo con celos. Son siempre celos en plural y no es el celo. Cuando decimos el celo estamos hablando de otra cosa que le pasa a los animales cada cierto tiempo para reproducirse. No es lo mismo. Bien, bien, estaremos discutiendo otras propiedades de la clase de los nombres a lo largo del curso. Pasemos a hablar de los adjetivos. Bien, y con los adjetivos también ya discutimos algunas de las propiedades flexivas de estos elementos. Flexionan en género y número típicamente. O sea, si yo tengo un adjetivo como bueno, puedo tener también el adjetivo buena, puedo tener buenos o puedo tener buenas. Bien, y esto siempre va a depender de cuál sea el nombre dentro de mi sintagma nominal. Por ejemplo,
con el cual estoy combinando el adjetivo. Bien, si combino bueno con un nombre que esté en plural y con un nombre que esté en plural no voy a poder decir bueno, voy a decir buenos. Si combino el adjetivo bueno con un nombre que sea femenino plural, voy a terminar diciendo buenas. Bien, porque estos valores que tenemos en la flexión del adjetivo básicamente dependen del nombre con el que yo estoy relacionando ese adjetivo. Bien, que esa es justamente la idea de la propiedad sintáctica de los adjetivos. Sus valores de género y de número van a depender del nombre con el que se están combinando. O sea, se pueden combinar con nombres y dependiendo de ese nombre con el que se combinen vamos a tener distintas formas del adjetivo, distintas formas flexivas. Bien. Además, otra cosa que podemos hacer con los adjetivos es graduarlos. Por ejemplo, yo puedo decir muy bueno. Y esto lo puedo decir dentro del dominio de algo que yo podría denominar sintagma adjetival, que yo puedo combinar a un nombre, por ejemplo, niño. Bien. Acá ya les estoy adelantando algunas cosas que vamos a estar viendo a partir de la próxima clase. Lo que yo combino en general cuando combino elementos no es simplemente combinar elementos, combino los sintagmas que encabezan estos elementos. Por ejemplo, yo tengo una palabra como bueno, que es un adjetivo, yo también puedo decir que bueno conforma su propio sintagma adjetival, que en este caso no tiene ningún tipo de complejidad adentro porque no le sume nada, es un sintagma muy simple que solamente tiene bueno. Pero en otros casos le puedo poner cosas adentro a este sintagma adjetival y puedo decir algo así como muy bueno. Bien. Y va a ser este sintagma adjetival lo que yo en definitiva voy a combinar con un nombre. Pero bueno, vamos a discutir esto ya la clase que viene más en detalle. Esto es como para irles adelantando la idea de que cada una de estas categorías que estamos viendo, al menos ahora al principio, son categorías que encabezan su propio sintagma. Son categorías que pueden formar una estructura mayor, en la cual el elemento en cuestión va a funcionar como núcleo y va a elegir con qué elementos se combina, o sea, qué elementos pueden entrar dentro de este sintagma. Y como ya dijimos, los adjetivos denotan típicamente propiedades, o sea, ser alto, ser bajo, o denotan también relaciones. Por ejemplo, marítimo, que significa algo relativo al mar o en relación con el mar. Bien, así vamos a distinguir entre adjetivos calificativos, que son los que denotan propiedades o cualidades, y los adjetivos relacionales, que son los que justamente denotan relaciones. Relacionales. Mis L's parecen mucho C's. Relacionales. Bien. ¿Qué más vamos a decir con respecto a los adjetivos? También vamos a considerar adjetivos, elementos de carácter ordinal, como tercero, cuarto, quinto, sexto, etcétera, etcétera. Esos también van a ser ordinales. Van a ser, adjetivos. Tenemos la posibilidad de, dentro del sintagma nominal, los adjetivos pueden aparecer antes o después del nombre. Bien, o sea, yo puedo decir algo así como el hombre viejo. Donde tengo mi adjetivo, tengo mi nombre y tengo mi artículo. Pero también puedo decir, me salió muy mal esa L, el viejo hombre. Bien. El hombre viejo versus el viejo hombre. Noten que va a haber una pequeña diferencia de significado que no vamos a estar discutiendo en detalle en este curso entre estas dos formas del sintagma nominal. ¿Bien? Pero esa es una propiedad que tienen muchos adjetivos. Pueden aparecer antes del nombre o después del nombre. Eso no nos va a interesar por ahora a nivel del análisis sintáctico. Ese adjetivo va a cumplir la misma función sintáctica sin importar si aparece antes o después. Pero es algo que es necesario mencionar con respecto a las propiedades de los adjetivos. Y noten que algunas de las propiedades que mencionamos acá arriba no las van a cumplir los adjetivos relacionales. Por ejemplo, los adjetivos relacionales no pueden recibir un modificador de grado. No puedo decir que algo es muy marítimo. Un poco raro. Es más fácil decir que algo es muy alto que algo es muy marítimo. ¿Bien? Van a tener estas propiedades, algunas de ellas discutidas en el capítulo de Di Tullio. Pasemos a los verbos. Ya estuvimos hablando de qué pasa con los verbos a nivel de la flexión y dijimos que son bastante complejos. Básicamente lo que conviene hacer ahora es una distinción entre, y es algo que estuvimos discutiendo también en las clases prácticas, una distinción entre verbos finitos y verbos no finitos.
Bien, los verbos finitos son aquellos que están básicamente conjugados, son los verbos conjugados. Bien, y estos van a tener en su flexión tiempo, aspecto, modo y van a tener persona y número. Mientras que los verbos no finitos básicamente podemos reconocer tres clases. Bien, los primeros van a ser los infinitivos, que van a ser cosas como, por ejemplo, destruir o comer. Bien, las formas que terminan en ar, er, ir, bien, que está constituido por la vocal temática de ese verbo más la morfología de infinitivo, que es r. Luego vamos a tener gerundios. Gerundios, que básicamente son los que terminan en ando. Por ejemplo, a partir de destruir podemos decir destruyendo. Y luego vamos a reconocer los participios, ¿bien? Que son palabras como destruido. No vamos a entrar en demasiados detalles con respecto, esto ya lo dije antes, con respecto a la estructura morfológica de estos elementos. Por ahora me interesa que noten que tenemos distintos verbos. Por un lado los finitos, los que están conjugados, y por otro lado los no finitos que no están conjugados y que tienen básicamente estas terminaciones que son como determinaciones que son invariables, que no cambian. La única excepción está dada por ciertos participios que sí van a concordar con un determinado elemento. Por ejemplo, si yo digo algo así como las empanadas fueron compradas, tengo las empanadas, plural femenino, y luego digo fueron compradas, plural femenino. Ya vamos a estar discutiendo en qué contextos ocurre esto, lo vamos a estar discutiendo de la mano del tema de estructura argumental. Por ahora, solamente me interesa que tengan esta distinción a grandes rasgos en mente. ¿Cómo funcionan los verbos? Bien, los verbos finitos van a ser los que nos van a interesar más en este curso y lo que vamos a ver es que sus valores de persona y número van a variar dependiendo del sujeto gramatical. Por ejemplo, si yo voy a tener un sujeto como, supongan que estoy trabajando con el verbo comer en presente del indicativo. Y tengo distintos sujetos, yo, tú, él, nosotros. ¿Bien? Si el verbo comer está en primera persona, si el sujeto es primera persona singular, o sea, el sujeto es yo voy a decir com o. Si es segunda persona, vamos a decir com es. Si es tercera persona, com e. Si es primera persona plural, com hemos. Bien, se entiende la idea. Estos valores, básicamente la flexión del verbo, la forma de la flexión verbal va a depender de cuál sea el sujeto de ese verbo. En lo que en términos muy tradicionales y en términos muy incorrectos también es quién ejecuta la acción del verbo. Vamos a estar discutiendo que esa definición de lo que es un sujeto está mal, pero por ahora, solamente para este ejemplo, pueden tomarla como adecuada. ¿Bien? O sea que si ejecuto la acción yo, puedo decir como. Si ejecuta la acción la segunda persona, alguien a quien yo le estoy hablando, puedo decir comes. Si ejecuta la acción una tercera persona, alguien que no forma parte de la situación comunicativa, digo él come, etcétera, etcétera. ¿Bien? Lo crucial acá es que recuerden que los valores de persona y número de la flexión verbal dependen del sujeto gramatical. Y ya dijimos que es básicamente lo que hacen los verbos a nivel semántico. Denotan acciones, procesos y estados. Y van a ser, si se quiere, el elemento más importante de la oración porque van a ser los que permitan coordinar, van a ser los que nos van a relacionar todos los elementos que aparecen en nuestra oración. ¿Bien? Como el núcleo oracional va a ser el verbo. Y por supuesto los verbos también van a encabezar su propio sintagma, el sintagma verbal, donde se van a combinar con ciertos elementos y nos van a decir cómo combinarse y con qué elementos combinarse. ¿Bien? Pero esto lo vamos a estar, como dije antes, discutiendo en la próxima clase. Hay una amplia gama de verbos, o sea, los verbos son una de esas categorías que son muy complicadas, pero vamos a ver muy por arriba algunas distinciones que es bastante fácil de reconocer. Para empezar, noten el ejemplo de 6a. El vecino es alto. Bien, donde tenemos el verbo ser conjugado y tenemos que su sujeto, el elemento con el que está concordando el verbo ser, es el vecino. Bien, noten que
de cierta manera, el verbo ser en esta oración no está introduciendo ningún tipo de significado nuevo. Porque si yo digo que el vecino es alto, es básicamente lo mismo que decir el vecino alto, dentro de un único sintagma nominal. O sea, en ambos casos yo estoy diciendo que hay una determinada entidad, el vecino, que tiene la propiedad de ser alto. Yo puedo predicar esa propiedad en una oración como en 6a y decir el vecino es alto, ¿bien? O puedo todo esto ponerlo dentro de un solo sintagma nominal, el vecino alto, y luego predicar algo con respecto al vecino alto, es decir, el vecino alto llegó tarde, por ejemplo. ¿Bien? El punto crucial acá es que yo, para decir que el vecino tiene la propiedad de ser alto, no necesito tener el verbo ser. Lo que parece estar haciendo el verbo ser en una estructura como la de 6a es simplemente sirviendo como una especie de conexión entre este sintagma nominal, el vecino, y este adjetivo o sintagma adjetival, alto. ¿Bien? Y es por eso que se dice que es un verbo copulativo, es una especie de cópula, nos permite poner en conexión dos partes, si se quiere, de la misma oración. Un sintagma nominal por un lado y un adjetivo por otro. Bien. En otros casos vamos a poner simplemente el adjetivo dentro del sintagma nominal, como en el caso que estoy graficando acá, y en ese contexto no va a hacer falta poner un verbo. ¿Por qué? Porque ya tenemos la asociación de vecino y alto a partir de la simple combinación de el nombre vecino con el adjetivo alto. En este caso de 6a no tenemos que alto se combina directamente con vecino, sino que los tenemos en partes distintas de la oración, si se quiere, y el verbo ser aparece ahí como para poder conectarlos a una cierta distancia. Esa es la idea de los verbos copulativos. Vamos a estar discutiendo de esto más en detalle más adelante. Simplemente para que noten que la función del verbo en este caso es distinta de otros contextos en los que vamos a tener verbos. Por ejemplo, el contexto de 6b, donde yo puedo decir algo así como el vecino nada, o sea, el vecino ejecuta la acción de nadar. ¿Bien? Y en ese caso, básicamente, el verbo nadar me está indicando cuál es la acción, cuál es la propiedad que define a mi vecino. ¿Bien? Mi vecino está nadando, el vecino tiene la propiedad de ser un individuo que nada. ¿Bien? O sea que en este caso la palabra nadar, el verbo nadar, sí está introduciendo algún tipo de significado en la oración, a diferencia de lo que hacía el copulativo es, que solamente me permitía conectar partes con significado. ¿Bien? En ciertos casos vamos a tener que el verbo va a requerir combinarse con una sola cosa, con el sujeto. En esos casos vamos a hablar de verbos intransitivos. En otros casos vamos a tener que el verbo necesita combinarse con dos cosas. Por ejemplo, un verbo como comprar. Un verbo como comprar requiere dos cosas. Requiere que haya un comprador y requiere que haya algo que sea comprado. ¿Bien? Como en la oración, el vecino compró fruta. Tenemos el comprador y aquello que fue comprado. ¿Bien? Estos verbos que requieren combinarse con dos cosas se llaman verbos transitivos. Y vamos a tener otra categoría de verbos que también tiene una función similar, si se quiere, a la de copulativo, que son los casos que tenemos en 6D. Noten que el caso de 6D, el significado de 6D es bastante parecido al de 6C. Tenemos una acción de comprar que involucra a un comprador, en este caso el vecino, y algo que fue comprado, que es la fruta. Sin embargo, en este caso lo que tenemos es una forma verbal para comprar, que es una forma verbal no finita. Como pueden ver, el verbo que tenemos acá es comprado. En la estructura morfológica de comprado no tenemos a la flexión verbal. Bien, es una de esas formas que no varían en la flexión. Y lo que ocurre en 6D es que la flexión verbal se realiza sobre otro elemento, lo que se denomina típicamente un verbo auxiliar. Un verbo auxiliar como en este caso el verbo haber. Bien. Vamos a estar discutiendo esto más en detalle. Esto es simplemente como para ir introduciendo algunas sutilezas con respecto a la categoría de los verbos. Tenemos verbos copulativos que de alguna manera no introducen un significado, sino que simplemente me permiten conectar cosas. Luego tenemos verbos que sí introducen significado, como nadar o comprar, pero van a tener distintos requerimientos con respecto a con cuántos constituyentes se tienen que combinar. Un verbo como nadar se combina simplemente con un solo sintagma. En este caso el vecino, con ese sintagma nominal el vecino. Un verbo como comprar se va a combinar con dos sintagmas nominales. Un sintagma nominal que refiere a alguien que compró algo y el sintagma nominal que refiere a aquello que fue comprado. Y vamos a tener un cuarto caso, el de 6D, en donde vamos a tener ciertos verbos que parecen aparecer en la oración simplemente para manifestar la flexión verbal e indicarnos de alguna manera a partir de los valores de la flexión verbal quién es el sujeto. Bien. Pero nuevamente, esto es solamente como para darles una idea de qué es lo que hacen los verbos, cuáles son las muchas funciones que pueden tener los verbos en la oración. Por ahora me interesa simplemente que puedan reconocerlos y que noten que es, nada, compró y ha y comprado son verbos.
Pasemos a los adverbios. Acá es donde las cosas se empiezan a poner más complicadas todavía, porque los adverbios refieren a una amplia gama de cosas, si se quiere. Por un lado, los adverbios son simples en su morfología, son invariables. Los adverbios no flexionan, ¿bien? Son elementos que van a aparecer en la oración tal y como están listados en el léxico. Así que un adverbio como allí, por ejemplo, va a ser siempre allí. Yo no puedo decir allís o allías, o no puedo cambiar la forma del adverbio locativo allí. ¿Bien? Bueno, y lo mismo va a pasar con todos los adverbios, incluso con aquellos que yo puedo formar a partir de una determinada derivación. Hay un proceso morfológico derivativo que me permite obtener siempre nuevos adverbios a partir de adjetivos. Por ejemplo, si yo tengo un adverbio como triste, un adjetivo como triste, yo al adjetivo triste lo puedo convertir en un adverbio a partir de agregarle el sufijo mente. Y esto siempre me va a dar adverbios. Tristemente, de forma triste. ¿Bien? Eso es como se obtienen adverbios, básicamente. Están o listados en el léxico como adverbios y son invariables a nivel morfológico, o los podemos derivar a partir de un adjetivo agregando el sufijo mente. Bien. A nivel general podemos decir que los adverbios funcionan como modificadores del verbo. Por ejemplo, un adverbio como ayer va a típicamente modificar un verbo, como en el caso que tenemos ahí, fui ayer. Y lo que nos está indicando ayer es cuándo se realizó la acción. Bien, fui ayer. Podemos tener otro verbo como comí. Si le agregamos el adverbio ayer, lo que hace ayer como adverbio temporal es indicarme cuándo tuvo lugar la acción de comer. O sea, el verbo comer me indica que fue en el pasado, pero no exactamente cuándo en el pasado. Esa precisión, si se quiere, nos la agrega el adverbio. Bien. Esa es básicamente la función primordial de los adverbios. Modificar, si se quiere, al verbo. Pero también podemos encontrar adverbios en otros contextos. Y ese contexto es como elementos que gradúan a los adjetivos. Por ejemplo, yo puedo decir algo que es algo muy triste. Y como dijimos previamente, muy es un elemento adverbial. Bien, que en este caso aparece adentro de un sintagma adjetival encabezado por el adjetivo triste. Bien, el adverbio tiene la función de graduar qué tan triste se está. En este caso, muy triste. Bien, podemos utilizar incluso para esta misma función elementos formados derivacionalmente a partir de un adjetivo. Y podemos decir algo así como increíblemente triste. Bien, donde claramente tenemos un adverbio formado a partir del adjetivo increíble. ¿Okay? Esos son básicamente los dos contextos en los que vamos a encontrar adjetivos. Además está decir que el contexto más común para encontrar, adverbios. El contexto más común para encontrar adverbios va a ser en el dominio del sintagma verbal como un modificador del verbo. De seguro la manera más clara en la cual ustedes van a reconocer los adverbios va a ser a partir de su significado. Bien, son elementos que van a aparecer en el dominio del sintagma verbal, van a modificar al verbo en una serie de propiedades. Bien, van a, por ejemplo, modificar cuándo se realizó la acción del verbo. Vamos a tener adverbios temporales, por ejemplo, ayer, mañana, hoy, etc. Vamos a tener adverbios de lugar también, que también nos van a indicar, en este caso nos van a indicar dónde se realizó la acción. Por ejemplo, a partir de los ejemplos que vimos recién, corrí aquí, corrí allá. En ambos casos tenemos adverbios de lugar, bien, adverbios locativos. Podemos tener adverbios de manera también, que nos van a indicar de qué modo se realizó la acción que indica el verbo. Y puedo tener, por ejemplo, corrí rápidamente. Bien. Podemos tener adverbios de cantidad y decir corrí demasiado. Básicamente nos indican en qué medida, en qué nivel se realizó, en qué cantidad básicamente se realizó la acción denotada por el verbo.
Luego tenemos adverbios de modo, que básicamente lo que hacen es, al igual que el modo verbal, nos indican cuál es la actitud del hablante con respecto a la acción. Básicamente, no con respecto a la acción, sino más bien con respecto a toda la idea que expresa el verbo, todo el significado que expresa el verbo. Así, por ejemplo, si yo digo algo así como el día es bello, eso es una afirmación y puede, por ejemplo, alguien decir si es verdadero o falso. Si yo digo el día es bello, eso puede ser verdadero o falso. Pero si yo digo algo acompañado del adverbio probablemente, ya la cosa cambia. No es que estoy afirmando algo, sino que estoy afirmando cuáles son las probabilidades de que lo que estoy afirmando se cumpla. Si digo, por ejemplo, probablemente llueva, eso, bueno, es difícil de decir si es verdadero o falso. Lo que estoy diciendo es que hay muchas posibilidades de que llueva, pero no estoy indicando si está lloviendo o no, o si lloverá o no, o si llovió o no. ¿Bien? En ese sentido, la actitud del hablante con respecto a lo que transmite la oración no solamente se expresa a partir del modo verbal, bien, a partir de este morfema que podemos encontrar dentro de la flexión verbal, sino que también se puede expresar a partir de adverbios como probablemente, quizás, posiblemente, etcétera, etcétera. Por último vamos a tener adverbios de afirmación y negación, que la cosa acá se pone simple porque simplemente vamos a estar hablando de sí y de no, básicamente. Cuando alguien dice María no llegó, ese no se considera un adverbio. Bien, lo mismo si decimos en respuesta a María no me llegó, María sí llegó, donde para casos enfáticos tenemos que aplicar este sí, que también es un adverbio. Esto es un poco discutible si se quiere tratar estos elementos como adverbio o no. La tradición dice que son adverbios y nosotros por ahora los vamos a tratar como adverbios. Como podrán ver, los adverbios tienen un carácter un poco, si se quiere, como ponemos en la categoría de adverbio todas aquellas cosas que de alguna manera modifican al verbo, pero tienen una naturaleza bastante dispar. Como podrán ver, lo que hace probablemente con respecto a la idea que expresa la oración no es lo mismo que hace un adverbio como ayer. Ayer modifica la acción del verbo, probablemente modifica a toda la oración si se quiere. Y luego tenemos elementos como sí o como no, que básicamente lo que expresan es la polaridad de la oración. Si algo es positivo, si algo es negativo, si algo es pasó o no pasó. Bien, así que tenemos básicamente una bolsa de gatos acá en la categoría de los adverbios y es un poco también la naturaleza tradicional de esta categoría. Vamos a meter en la categoría de adverbios todo aquello que no entre en otras definiciones y por eso pueden ser un poco complejos. Bueno, y esto es lo que les acabo de decir. Los adverbios tienen una naturaleza muy heterogénea. Y la manera más fácil de entenderlos a nivel general, salvo con aquella excepción que dijimos que pueden aparecer como graduadores de un adjetivo, es simplemente concebirlos como modificadores opcionales del verbo, que esa es la mayor propiedad, si se quiere, que podemos encontrar a nivel general con respecto a los adverbios. Si nosotros tenemos una oración y en esa oración tenemos un elemento que es un adverbio, nosotros podemos, en la mayor parte de los casos, remover al adverbio y la oración continúa siendo gramatical. Por ejemplo, yo puedo decir compré, no sé, vino rápidamente. Bien, y eso sabemos que es una oración del español, eso está bien dicho en español, compré vino rápidamente, pero es igualmente aceptable decir compré vino. Lo que nos indica que los adverbios, o al menos la función sintáctica que cumplen los adverbios, es opcional con respecto a la gramaticalidad. No siempre son necesarios para que la oración sea una oración gramatical que cumpla con las leyes de la gramática. ¿Bien? O sea, tenemos reglas opcionales que nos permiten introducir adverbios y especificar, si se quiere, cuáles son ciertas propiedades del verbo. Y eso va a ser básicamente la idea que nos va a permitir en la mayor parte de los casos reconocer adverbios y tratar a los adverbios como una clase más o menos homogénea, a pesar de que no lo sea. Bien. Pasemos a las preposiciones, que es importante no confundir las preposiciones con los adverbios. Tienen algunas similitudes, sobre todo en cómo funcionan modificando verbos. Al igual que los adverbios, las preposiciones no manifiestan ningún tipo de flexión. Bien, por ejemplo, tenemos una preposición como con, y con yo no puedo tener, por ejemplo, una forma plural de con. No puedo decir cones. Eso no es una preposición, eso no es nada. No hay formas femeninas de la preposición con, no hay cona, ni tampoco hay versión masculina, tampoco hay cono.
Bueno, hay cono, pero no es una preposición, es una palabra que no tiene nada que ver con la preposición con. ¿Se entiende la idea? Estos elementos no flexionan en género, en número, ni básicamente en ninguna otra cosa. Esto en español, hay lenguas en las cuales sí flexionan. En español las preposiciones no manifiestan ningún tipo de flexión. En casi todos los casos en que encuentren una preposición, esa preposición se va a estar combinando con un sintagma nominal. Básicamente de la siguiente manera. Vamos a tener una preposición como con, por dar un ejemplo de preposición, y esa preposición se va a combinar con un sintagma nominal que puede ser, por ejemplo, algo así como la familia. Y esto nos va a dar un, ya adivinaron, sintagma preposicional con la familia. Bien, y lo mismo con otros sintagmas nominales que no tienen por qué ser la familia, con mi gato. También un sintagma preposicional. No necesariamente tengo por qué tener con. En esta posición, como núcleo del sintagma preposicional, yo podría tener otra preposición, por ejemplo, de. Es decir, que algo es de mi gato. O si le van a dar algo a su gato, pueden decir que le di algo a mi gato. Típicamente las preposiciones, y es básicamente lo que vamos a ver a continuación, involucran alguna suerte de idea locativa. Así que en muchos casos van a tener cosas como en mi casa, o hacia mi casa, o por mi casa, etc. Pero entienden entonces cuál es el funcionamiento de las preposiciones a nivel sintáctico. Son un núcleo que va a, se dice, seleccionar un sintagma nominal, una frase de tipo nominal, y en buena parte de los casos van a expresar algún tipo de locación con respecto a mi casa y otra cosa donde, bueno, con la que estamos combinando el sintagma preposicional, ¿no? Van a estar expresando una idea locativa con respecto a este sintagma nominal, por ejemplo, mi casa. Y eso es básicamente la función a nivel semántico más general que van a encontrar. Pueden encontrar de alguna manera preposiciones que no cumplen ningún tipo de función a nivel semántico y que son solamente preposiciones que aparecen para conectar elementos. Y eso generalmente lo van a encontrar con ciertos verbos que vamos a estar viendo más adelante, que sí o sí requieren combinarse con elementos de carácter preposicional. Por ejemplo, un verbo como confiar. Mientras que un verbo como, compárenlo como con comprar. Un verbo como comprar siempre se va a combinar con sintagmas nominales, como por ejemplo la casa. Yo puedo decir compré la casa. Pero un verbo como confiar no se va a combinar con sintagmas nominales, sino que se va a combinar con sintagmas preposicionales que van a estar encabezados por una preposición en particular. Por ejemplo, en. Puedo decir confío en, qué sé yo, mi hermano. ¿Bien? Y noten que la preposición en típicamente indica una idea de locación. Por ejemplo, estoy en mi casa. Fui, están, siempre con estar, si me salen. Pero la idea es que la preposición en típicamente expresa una locación. ¿Bien? Pero en el caso de confiar, por ejemplo, la preposición en no está expresando una idea de locación. Simplemente aparece ahí por una especie de capricho del verbo confiar. El verbo confiar tiene una propiedad que dice, ok, yo necesito combinarme con un sintagma preposicional y ese sintagma preposicional tiene que empezar con en. Y es una propiedad arbitraria, si se quiere, del verbo confiar, ¿bien? Ya vamos a estar discutiendo cómo se llaman este tipo de construcciones, pero noten que en algunos casos las preposiciones no van a tener un significado obvio, que simplemente van a aparecer ahí porque alguna palabra del contexto lo requiere, ¿bien? Bien, esto es lo que les mostré recién, que la preposición sumada a un sintagma nominal nos va a dar típicamente un sintagma preposicional. Y digo típicamente, no sé por qué, porque siempre va a pasar esto. Básicamente, esto es una regla bastante productiva de la lengua, que una preposición más un sintagma nominal me va a dar un sintagma preposicional. Y los casos van a ser parecidos a los que ejemplifiqué recién, ¿bien? Yo puedo decir casa en la playa. Acá lo que estoy mostrando es la relación básicamente de locación que expresa, por ejemplo, la preposición en. Si yo digo casa en la playa, lo que yo tengo es la locación codificada en un sintagma nominal
tengo a la preposición que selecciona a este sintagma nominal, se combina con este sintagma nominal para formar mi sintagma preposicional, bien, en la playa. Y yo este sintagma preposicional lo puedo utilizar como modificador, por ejemplo, de un nombre. Y yo puedo decir, por ejemplo, con respecto a una determinada casa, que esa casa está en la playa. Bien, todo el sintagma preposicional me sirve para modificar el nombre casa. Bien. Así es como básicamente funciona la sintaxis. Nosotros tenemos primero un sintagma nominal que se forma a partir de combinar la con casa. Tenemos un sintagma nominal. A este sintagma nominal lo puedo combinar con una preposición, por ejemplo, en, para obtener el sintagma preposicional en la casa. Y a este sintagma preposicional lo puedo combinar con otro nombre, por ejemplo, libro. Y puedo hablar de un determinado libro en la casa. Bien. Noten cómo voy sumando cosas y voy creando estructuras sintácticas, se dice, a partir de pequeñas combinaciones que voy aplicando con los elementos. Voy formando unidades mayores a partir de ir sumando elementos en combinaciones que son, bueno, básicamente binarias. Ese es el ejemplo de 7a, pero yo también puedo agregarle sintagmas preposicionales a otros elementos, por ejemplo, a verbos. Y a un verbo como ir le puedo sumar un sintagma preposicional hasta la esquina. Y en este caso tenemos básicamente lo mismo. Formamos un sintagma nominal, ¿Por qué iba a escribir máquina? Supongamos que tenemos la palabra la y la palabra esquina. Con estos dos los combino y formo un sintagma nominal, la esquina. Este sintagma nominal, la esquina, lo combino con una preposición, en este caso hasta, y me queda el sintagma preposicional hasta la esquina. Y este sintagma preposicional hasta la esquina lo puedo combinar con otro elemento, por ejemplo, con un verbo como ir, para formar un sintagma verbal que es ir hasta la esquina. ¿Bien? Lo mismo pasa con un adjetivo como orgulloso. Yo puedo formar nuevamente un sintagma nominal a partir de combinar un pronombre como su, un nombre como hermana, formo un sintagma nominal. A este sintagma nominal lo puedo combinar con una preposición, en este caso de, para formar el sintagma preposicional de su hermana. A de su hermana lo puedo combinar con un adjetivo, crucialmente con orgullosa, para formar un sintagma adjetival orgullosa de su hermana. Y así es como funciona la sintaxis, básicamente. Todo este curso está tratando de explicar, tratando de que ustedes adquieran las herramientas para describir este tipo de procesos que, en definitiva, son procesos simples. Pero hay que adquirir mucha terminología y mucha cancha, si se quiere, para describir exactamente los procesos que subyacen a la formación de oraciones a nivel general y no solamente de sintagmas pequeñitos como estos. Bien. Pasemos a hablar de las conjunciones. Elementos como y, como que, como o, que vamos a estar discutiendo en detalle en las últimas, creo que en la última clase del curso. Son elementos importantes, pero básicamente vamos a dejarlos para el final porque vamos a necesitar ver un montón de cosas antes de discutirlos en detalle. Elementos como y, como que, como o son invariables desde el punto de vista flexivo. Yo, por ejemplo, y cuando digo algo así como, no sé, verde y rojo, este elemento y siempre es y. Yo no lo puedo flexionar, por ejemplo, en número y decir is, o no lo puedo flexionar en género y decir io o ia, o cualquier otra cosa igualmente absurda, no se puede hacer. Lo mismo con que en contexto como dije que iría, puse dos is. Dije que iría. En este contexto, que es totalmente invariable. No le puedo agregar ni inflexión ni nada, básicamente. ¿Bien? Siempre es que. Punto. Así que esa es una propiedad de las conjunciones. Son invariables desde el punto de vista flexivo en español. En otras lenguas sí van a variar, pero en español totalmente invariables. Tienen básicamente dos funciones a nivel sintáctico: coordinar y subordinar, que ese es el título de nuestra última clase de este curso. Coordinar quiere decir conectar dos cosas al mismo nivel. Por ejemplo, yo puedo tener un nombre y otro nombre y pongo un i en el medio y formo una unidad mayor que es un sintagma nominal grande, si se quiere. Por ejemplo, si tengo por un lado casa y ventana, yo puedo unir estos elementos a partir de utilizar una conjunción coordinante como y. ¿Bien? Esa es una de las funciones que tienen los
las conjunciones, y en particular las conjunciones coordinantes como y, como o, como pero. Bien. Pero por otra parte tenemos conjunciones subordinantes cuya función básicamente es poner una oración adentro de otra. O sea, nosotros podemos tener una oración y esa oración adentro de sí misma puede tener otra oración y esa oración puede tener adentro otra oración y adentro otra oración. El elemento que nos permite indicar que tenemos otra oración adentro de otra es una conjunción subordinante. Por ejemplo, en el ejemplo que puse acá, yo creo que él miente. Yo creo que él miente. Bien. Lo que tenemos es una oración. Bien, ya vamos a discutir en las próximas clases exactamente cómo definimos oración. Pero tenemos esta oración, yo creo que él miente, y adentro de esta oración yo tengo otra oración, que es él miente. Bien, que como verán está encabezada por la conjunción que. Lo que hace que en este contexto es indicarme básicamente, vamos a estar discutiendo esto en detalle más adelante, que yo tengo una oración subordinada a la oración más grande. Bien, que tengo una oración adentro de otra. Bien, esas son las dos funciones que cumplen las conjunciones y como les dije no las vamos a estar discutiendo hasta el final del curso. Básicamente lo que hacen las conjunciones a nivel general es poner en relación unidades sintácticas, ya sean diciendo que una está dentro de la otra o diciendo que ambas están al mismo nivel como en la coordinación. Bien, si yo por ejemplo digo, también puedo coordinar adjetivos y decir que algo es feliz y optimista. Tengo un adjetivo por acá, un adjetivo por acá y los estoy coordinando con y. Bien, básicamente lo que está haciendo y es poner en relación estos dos adjetivos. Los está conectando de alguna manera. Y también el mismo tipo de idea la podemos aplicar a la subordinación. Es un tipo de relación en la cual yo digo que tengo una oración adentro de otra. O sea, estoy de alguna manera conectando dos dominios oracionales y diciendo que uno está dentro del otro. Bien. Pero ya vamos a llegar a discutir esto en detalle hacia el final del curso. Bien, una diferencia importante es que las conjunciones coordinantes pueden relacionar una diversa gama de unidades. Por ejemplo, vimos que y puedo conectar dos nombres como casa y ventana, dos adjetivos como triste, feliz y optimista. Puede coordinar verbos también y decir que, no sé, corrí y nadé. También estoy coordinando dos verbos. Dos adverbios. Iré hoy y mañana. Bien, el punto es que podemos coordinar distintos tipos de palabras, mientras que con la subordinación vamos a estar sobre todo restringidos al dominio de las oraciones. Las conjunciones subordinantes van a relacionar una oración con otra y no cualquier tipo de unidad. Bien. Esto está sucediendo, se está haciendo bastante largo. Esta clase seguramente termine siendo más larga que la de lo normal, pero bueno, discutiendo todas las clases de palabras en una clase. Pronombres. Los pronombres son otra clase que exhibe algunas complejidades. Básicamente porque los pronombres vamos a ver que se solapan con otras categorías de palabras. A nivel flexivo vamos a ver que los pronombres exhiben distintas propiedades flexivas. Bien, pronombres pueden variar en cuanto a persona, a género y a número. Bien, por ejemplo, en cuanto a persona, yo tengo la distinción, por ejemplo, entre yo y tú y él. Bien, donde tenemos distintas personas. Primera persona, segunda persona, tercera persona. Pueden variar con respecto al género. Y yo puedo tener un pronombre como él o puedo tener un pronombre como ella. Ambos pronombres de tercera persona singular, pero uno es femenino, el otro es masculino. Y también pueden variar con respecto al número. Por ejemplo, la diferencia entre él y la diferencia entre ellos. Bien, tercera persona singular, tercera persona plural. Bien. Además, los pronombres van a variar en una propiedad que no discutimos hasta ahora, que es básicamente el caso. Por decirlo de forma muy bruta, el caso es una categoría morfológica flexiva que lo que hace de alguna manera es mostrar la función sintáctica de una palabra. Por ejemplo,
Yo puedo decir algo así como yo saludé a María. Donde en este caso tengo este pronombre, yo, primera persona singular, funcionando como sujeto de la oración. Verán que está concordando con el verbo saludar. Yo saludé a María. Pero podemos tener un pronombre primera persona singular en otra función sintáctica y vamos a ver que la forma de ese pronombre va a cambiar dependiendo de la función sintáctica. Por ejemplo, si María es la que fue la que me saludó, yo voy a decir María me saludó. Y ya no tenemos yo en esta oración haciendo referencia a mí, al hablante, sino que tenemos esta forma me, que también es una forma de primera persona singular. Primera persona singular. Y básicamente lo que está cambiando acá, la razón por la que me cambia a me y ya no tenemos yo, es que el sujeto de esta oración es María y no es, bueno, yo. Bien. En este caso, me funciona como objeto directo de la oración y como objeto directo de la oración porta un determinado caso, caso acusativo, y por eso se pronuncia de una manera distinta. Vamos a estar hablando de caso en unas clases más adelante, ¿bien? Pero lo menciono por ahora para que sepan que los pronombres también varían su forma dependiendo de la función sintáctica y en particular varían dependiendo de esta categoría, el caso. Tradicionalmente se dice, y lo van a ver en el término pronombre, el nombre de la categoría, que los pronombres reemplazan a un sintagma nominal en una oración. Así yo puedo decir, el vecino vino, bien, donde tengo todo este sintagma nominal, el vecino. Y lo que yo puedo hacer con un pronombre como él es reemplazar a todo el sintagma nominal, el vecino, y decir simplemente el vino, donde este pronombre está haciendo referencia a todo el sintagma nominal, el vecino, lo está reemplazando. ¿Bien? Y de ahí viene la idea clásica de, bueno, los pronombres reemplazan a los nombres, o más bien, para ser más precisos, a los sintagmas nominales. Pero esto no es solamente algo que se restringe a los sintagmas nominales, sino que también lo podemos ver con sintagmas adverbiales o sintagmas preposicionales. Por ejemplo, algunos adverbios, como por ejemplo allí, se clasifican muchas veces como pronombres. ¿Bien? Y a partir de este adverbio barra pronombre allí, yo voy a poder reemplazar cosas como un sintagma preposicional. Por ejemplo, yo puedo decir María está en la calle y tengo un sintagma preposicional en la calle. Yo puedo reemplazar en la calle por un pronombre locativo como allí, que anteriormente lo habíamos puesto en la categoría de adverbios porque es una palabra que modifica al verbo estar en este caso e indica locación, que es básicamente lo que discutimos de la mano de los adverbios. Pero este elemento también tiene propiedades que lo llevan a definirlo como un pronombre. Y esa cualidad es básicamente su significado. A nivel general, lo que hace los pronombres una categoría es que son elementos que adquieren su significado dependiendo de cuál sea el elemento al que apunten. Bien, tienen su significado en contexto. Por ejemplo, tomen una oración como yo, no sé, como. Dependiendo de quién diga esta oración, básicamente vamos a estar diciendo distintas cosas. Si yo digo yo como, lo que estoy diciendo es Carlos come. Porque yo apunta al hablante, en este caso Carlos. Pero si ustedes dicen yo como, cada uno de ustedes va a estar utilizando la palabra yo, pero la palabra yo va a estar en cada caso refiriendo a una persona distinta. Va a estar refiriendo a cada uno de ustedes. Otras palabras como por ejemplo esto. Por ejemplo, si yo digo esto es negro, estoy hablando de este objeto que tengo en mi mano. Pero si ustedes dicen esto es, no sé, negro o cualquier cosa, si toman algo que tienen a su alcance ahora y dicen esto es negro, se van a estar refiriendo a un objeto distinto. Y eso es porque yo y esto son pronombres, son objetos que sirven son palabras que sirven para apuntar a cosas en el contexto de enunciación, si se quiere. ¿Bien? Sino para referir a cosas y el significado de estos elementos va a depender de aquello de lo que estamos hablando. Yo refiero al hablante, esto refiere, a algo que básicamente en este caso estoy apuntando. Y lo mismo va a ocurrir con una palabra como allí.
Si yo digo, por ejemplo, no sé, las hojas están allí y apunto a algún lugar que esté cerca mío en este contexto donde estoy dando la clase en este momento, bueno, eso va a apuntar a una determinada cosa y allí en ese caso va a significar una determinada cosa. Pero si ustedes, después cuando están viendo este video o en cualquier otra parte, dicen allí, el lugar al cual van a estar apuntando, al cual van a estar haciendo referencia, va a ser distinto al mío, básicamente porque están en un lugar distinto. Lo que tienen los pronombres es que su significado cambia dependiendo del contexto de enunciación de la oración. Donde yo emita la oración, mis pronombres van a cambiar su referencia. ¿Bien? Y eso es lo que hace de los pronombres una clase. Y crucialmente eso va a llevar a que ciertos elementos como allí, por ejemplo, queden un poco en la frontera entre ser un pronombre, porque tienen esta propiedad de referir a algo en el contexto, o que sean un adverbio, porque bueno, son elementos opcionales que se pueden combinar con el verbo para especificar su significado. Bien, quedan un poco en el medio y por eso de alguna manera se los pone en ambas bolsas. Bien. No nos vamos a hacer problema con respecto a esa clasificación. Si ustedes me dicen en una clase, por ejemplo, que allí es un pronombre, se los voy a tomar como bueno. Si me dicen que allí es un adverbio, se los voy a tomar como bueno. No me digan que allí es, qué sé yo, una conjunción, porque eso sí va a estar mal. ¿Bien? Bien, y hay varios tipos de pronombres que vamos a ir viendo a lo largo del curso. No solamente los pronombres locativos como allí que vimos recién, sino por ejemplo los pronombres personales que, bueno, son con los que conjugamos los verbos. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Esos son pronombres personales. Pero hay otros tipos de pronombres, por ejemplo los indefinidos. Algo, nadie, algunos. Si yo digo, por ejemplo, pasó algo, esa palabra algo está reemplazando todo un sintagma nominal y me está indicando que algo, no sabemos qué, ocurrió. Bien, eso es un pronombre también. Refiere a alguna cosa que debe especificarse dependiendo del contexto. Tenemos pronombres indefinidos, tenemos pronombres demostrativos que nos sirven para apuntar a cosas. Y podemos decir, por ejemplo, este lápiz, ese lápiz, aquel lápiz. O simplemente este, que es el uso del demostrativo como pronombre, reemplazando todo el sintagma nominal. Ahora vamos a ir a los otros usos que mencioné recién. Y luego tenemos los posesivos, pronombres posesivos. Mi lápiz, tu lápiz, su lápiz, etcétera, etcétera. También en esos casos tenemos que estos elementos van a la pertenencia de este lápiz va a va a cambiar dependiendo de quién emita la oración este es mi lápiz. Si yo digo este es mi lápiz, va a significar que el lápiz es de Carlos. Si ustedes dicen este es mi lápiz, va a significar que ese lápiz le pertenece a cada uno de ustedes. ¿Bien? También son pronombres en ese sentido de su significado depende del contexto. Bien, ya nos acercamos al final, felizmente. Vamos a cerrar con la clase de los artículos y los determinantes. Bien, la clase de los artículos es una bolsa pequeña en español. Básicamente está formado por los artículos un, una, unos, unas, la, las, el... No, ¿por qué pongo el acento? Los. ¿Bien? Esa es la bolsa básica de artículos del español. Una bolsa que, como verán, está constituida por elementos que flexionan en género y número. El lápiz, masculino. La ventana, femenino. Los lápices, plural. El lápiz, singular. Bien. Sabemos que los determinantes también forman parte de lo que definimos en un principio como el sintagma nominal, de forma muy informal. Dijimos que podemos tener un dominio sintáctico que llamamos sintagma nominal, que tiene como núcleo, como elemento que de alguna manera regula cómo funciona este dominio, al nombre. Y dentro de este sintagma nominal, el artículo va a ocupar una posición a la izquierda del nombre, de alguna manera especificando la referencia del nombre. Por ejemplo, podemos tener el nombre casa dentro de un sintagma nominal, digamos, casas bellas, por poner un adjetivo cualquiera. Bien. Y la que tenemos acá en posición prenominal es la típica posición de los artículos. Yo puedo decir unas casas bellas o las casas bellas. Como verán, lo que tenemos acá es flexión en género y número. Casas es femenino y tiene un morfema de plural. Y por tanto, casas tiene que concordar con unas y con bellas.
Bien. O sea que los artículos concuerdan en género y número con el nombre con el que se combinaron. Bien, en este caso, casas. Y la propiedad a nivel semántico que tienen los artículos es que nos permiten referir, si se quiere, bueno, de qué casas estamos hablando en este caso. Si yo digo unas casas son bellas, estoy hablando de unas casas a nivel general, no estoy definiendo cuáles son las casas de las que estoy hablando. Y en ese caso estoy utilizando unas artículos que se denominan indefinidos, que no me permiten establecer cuál es la referencia exacta de lo que estoy hablando. Si yo digo una casa, estoy hablando de una, pero no sé cuál. Y esto se contrasta con lo que hacemos a partir de artículos como la o las. Si yo digo las casas bellas, estoy hablando de algunas casas en particular. Ustedes saben de qué casas estoy hablando. Estamos hablando de las casas que, bueno, de alguna manera sabemos que son salientes, digamos, en el contexto en el cual estamos utilizando la expresión las casas bellas. Si yo les digo las casas bellas, es porque ustedes saben de qué casas yo estoy hablando. Si utilizo este artículo la o las, estoy utilizando un artículo definido, porque estoy definiendo, básicamente estoy indicando cuál es la referencia de mi nombre, casas. ¿Bien? Esos son básicamente los artículos. Y lo que yo les dije es que los artículos se relacionaban con una clase más amplia, la de los determinantes. Básicamente la idea es que tenemos una categoría amplia que se llama determinantes y la vamos a marcar con una D. Y los artículos simplemente van a ser una subparte de este conjunto. La clase de los determinantes se define sintácticamente. Son aquellos elementos que permiten, si se quiere, alterar o modificar o definir cuál es la referencia del verbo, del nombre. Y básicamente son los elementos que encajan en un determinado contexto sintáctico. El contexto sintáctico que yo les di antes de posición prenominal, todo lo que yo puedo poner acá y que de alguna manera me establece cuál es la referencia del verbo, va a terminar siendo un determinante. Bien, por ejemplo, en esta posición yo puedo poner no solamente artículos y decir la casa o una casa, sino que también puedo poner otros elementos como pronombres demostrativos, pronombres posesivos o pronombres indefinidos. Bien. Por eso es que la clase de los determinantes es una clase amplia que involucra tanto artículos como ciertos tipos de pronombres. Bien. Y como verán, los pronombres se meten en todas partes. Crucialmente, yo puedo decir algo así como las casas, y tengo casas más un artículo definido. Puedo tener mis casas, donde tengo casas más un determinante, que en este caso es un pronombre posesivo. Puedo tener algunas casas, donde en este caso el determinante es un pronombre indefinido. O puedo tener esas casas, donde casas aparece antecedido por un pronombre demostrativo. Y en todos esos casos, todos los determinantes me están ayudando a fijar cuál es la referencia, si se quiere, del nombre casas. Me están ayudando a indicar de qué casas estoy hablando. ¿Bien? De las casas en particular, de mis casas, de algunas casas o de esas casas que estoy apuntando. ¿Bien? Eso es básicamente lo que hacen los determinantes. Hay mucha más complejidad con respecto a la noción de lo que es un determinante, pero con esta idea básica de qué son los determinantes nos vamos a quedar contentos, al menos con respecto a los contenidos de este curso. ¿Bien? Vamos a volver sobre qué significan exactamente los determinantes en el curso de semántica general, básicamente. Bien, esa es toda mi discusión con respecto a las distintas clases de palabras. Vamos a ir cerrando. Como verán, parece que hicimos muy pocas cosas, pero hablé un montón en esta clase. ¿Qué hicimos en esta clase? Introdujimos 3 criterios para distinguir clases de palabras, un criterio morfológico, un criterio sintáctico y un criterio semántico. Y a partir de la suma de estos 3 criterios es como pudimos definir básicamente las clases de las que estuvimos hablando a lo largo de la clase. Y es a partir de esta distinción, de esta triple distinción, que podemos definir una tipología de clase de palabras. O sea, básicamente las clases básicas que vamos a estar reconociendo a lo largo del curso. ¿Bien? Y luego discutimos una por una las propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas de cada una de las clases de palabras que vamos a estar asumiendo a lo largo del curso. Bien, fue una discusión un poco ardua, un poco seca, pero es todo necesario para poder entrar de lleno al análisis sintáctico a partir de la próxima clase. Bien. ¿Qué es lo que les pido que hagan a partir de esta clase? Lo que tienen que hacer es leer sí o sí el capítulo de Ángela Di Tullio referido a las clases de palabras. Porque hay muchas cosas importantes con respecto a las clases de palabras que yo no les dije hoy. ¿Bien? Tienen que leer el capítulo, lo tienen que leer completo y lo tienen que leer prestando la atención que el tema merece.
Además de leer el capítulo de Litulio, tienen que realizar las actividades correspondientes a esta clase, que vamos a estar revisando en nuestra próxima clase práctica sincrónica. Y además tienen que realizar los ejercicios de autoevaluación que van a estar también adjuntos a esta clase y van a tener también la próxima semana, bueno, la otra semana, porque tienen una semana de descanso, van a tener las respuestas a estos ejercicios. Bien, fue una clase bastante larga, así que voy a ir cerrando. Hasta luego y nos vemos en la próxima clase práctica.